Hola, hola a todos, muy buena noche. Hoy vamos a hablar de biofeedback. Es una palabra que se ha puesto de moda últimamente en círculos de salud y vamos a ver qué significa, cuál es el biofeedback que nos está dando nuestra casa de manera cotidiana y por qué es a lo mejor un biofeedback que no es idóneo. Un biofeedback que hace que nuestra casa pues vaya un poco en contra de nuestra salud. Por más que tengamos nuestra casa muy cuidada, por más que tengamos plantas, el biofeedback va un poco más allá de la armonía, va un poco más allá de la estética de nuestra casa y vamos a ver lo que implica. Pero bueno, inicio por presentarme. Para los que no me conocen, me llamo Carlos Millán, soy biólogo con perspectiva holística y he desarrollado una serie de terapias y sistemas para ayudar a las células del cuerpo a recuperar sus niveles de energía idóneos y también a recuperar sus niveles de comunicación idóneos con el resto del cuerpo. Porque a veces tenemos la parte más física, más mecánica de cuidar nuestra salud, a lo mejor más trabajada, ¿no? Podemos cuidar nuestra dieta, podemos hacer bastante ejercicio y vamos a hacernos a lo mejor análisis de sangre, algún check-up médico y en apariencia todo está bien con los niveles mecánicos del cuerpo. Pero hay otra parte muy importante que tiene que ver con la comunicación celular y la conciencia celular. Cómo se están sintiendo los diferentes tejidos, los diferentes órganos que integran a nuestro cuerpo, cómo se sienten al interior, porque hay una conciencia local de las diferentes partes de nuestro cuerpo, pero también cómo se sienten en diálogo con el resto de los órganos, ¿no? El resto de los componentes de nuestro cuerpo. Y aquí voy a usar una pequeña metáfora. La biología, desde la perspectiva que yo trabajo, es una perspectiva que a veces se le llama la nueva biología o la biología del agua, porque ve al cuerpo como un ecosistema de agua. Y en este ecosistema de agua, con mucha diversidad, donde nuestras bacterias son clave para nuestra salud, la vida interna adentro de la célula, que podríamos llamarla el nanobioma, también es clave para nuestra salud. En esta perspectiva de la biología del agua, todo lo que ocurre adentro de nuestro cuerpo es una sinfonía de voces. Es decir, no solo existe la conciencia de Gloria, la conciencia de Carlos, existe la conciencia de nuestro hígado, pero también existe la conciencia de un grupo de células adentro del hígado y existe la conciencia de estas vesículas, estos aminoácidos, estos péptidos, estos componentes, incluso las proteínas, que la medicina convencional considera que solo son componentes físicos con ciertas propiedades de interacción química. Pero conforme avanza la tecnología, conforme vamos pudiendo estudiar más a profundidad los detalles de la célula, va quedando más claro que todos los componentes de nuestra célula tienen una conciencia. Las proteínas tienen una conciencia. Los neuropéptidos, ¿no? Lo que llamamos neurotransmisores, tienen una conciencia. Y aquí es donde entra la metáfora. Si nuestro cuerpo es un gran ecosistema de agua, si nuestro cuerpo es, por así decirlo, un vecindario donde muchas formas de vida conviven, no es lo mismo que las diferentes formas de vida estén enteradas de lo que está pasando, se coordinen, mantengan, digamos, limpios los espacios comunes, a que cada persona del vecindario esté un poco como que haciendo lo suyo sin tomar en cuenta a los demás, ¿no? Y entonces no se aprovechan el poder de realizar en coordinación, ¿no? De conjuntarse. O vamos a pensar en otra metáfora. No es lo mismo ir a una oficina o un centro de trabajo donde todos los colaboradores se llevan bien, a ir a un centro de trabajo donde hay como que rivalidad entre los colegas, hay malos entendidos, no hay mucha comunicación, entonces a lo mejor no hay tanto avance en los objetivos que tiene la empresa, simplemente porque los compañeros de trabajo no se comunican entre ellos. Entonces, en esta biología del agua,
empezamos a observar que no solo es importante que el hígado esté funcionando muy bien, por así decirlo, también es importante que el hígado esté comunicado con nuestro sistema linfático, que el hígado esté comunicado con nuestro sistema nervioso, porque si no, podemos meter suplementos, podemos meter ejercicio, podemos meter muchas cosas que nos van a marcar una mejor salud en las células del hígado. Pero solo porque nuestro hígado esté más saludable, no significa que a nivel organismo, a nivel conjunto, todas las partes del sistema estén funcionando en equilibrio. Ahí es donde entra la palabra de la plática de hoy, biofeedback. Muchos aparatos, muchos terapeutas que están empezando a usar ciertos componentes de frecuencias, de estimulación con electrodos del cuerpo, algunos consultorios de acupuntura también están agregando estímulos eléctricos a las agujas y hablan de biofeedback para decir que están enviándole señales de retroalimentación al cuerpo. ¿Qué quiere decir feedback? Es retroalimentación y la parte de bio nos remonta a lo biológico. Entonces, la forma de decirlo en español, pero es muy largo, por eso yo creo que no lo usan, es retroalimentación biológica. ¿Y qué significa darle retroalimentación biológica en estas nuevas formas de terapia con frecuencias, con agujas con electricidad? Es intentar enviar una chispa de conciencia, por así decirlo, una señal de decir, hey, rodilla, ¿no? Hey, punta del dedo gordo, llamo la atención, ¿no? No en el sentido de regañar, sino simplemente capto tu atención para que te des cuenta de que hay canales del sistema linfático, hay canales del sistema nervioso que te están llevando señales que te manda otra parte del cuerpo y tú no estás escuchando, ¿no? En realidad, parte de la acupuntura, incluso la acupuntura sin meter ningún estímulo eléctrico, con electrodos, como ahora se utiliza, parte de la acupuntura es crear una disrupción en el campo electromagnético donde se coloca la aguja y en la acupuntura cubre dos funciones. Una es liberar los meridianos de energía del cuerpo para que si la energía estaba atorada ahí, después de colocar la aguja, es como tal cual destapar, ¿no? A lo mejor un hoyito del boiler de gas que está tapado o destapar algo que intentamos destapar con una aguja. Ah, mucho más fácil. Las regaderas, ¿no? Si alguna vez les ha pasado que se llena de minerales, de sarro, una regadera, se puede usar, ¿no? Un alfiler, una pequeña aguja para destapar. De cierta forma, lo que hace la acupuntura es eso, destapar, pero claro, los meridianos de energía son mucho más delgaditos y no son del todo físicos, ¿no? Entonces es más como el impacto de la energía, de la intención del terapeuta y el colocar la aguja como un acumulador de la propia energía biológica del paciente crea un cambio para que se desbloquee ese meridiano de energía, ¿no? Pero aparte de desbloquear esa carretera de circulación, por así decirlo, que de nuevo fluya la energía hacia esa zona o atraviese para impedir que bloquee la llegada a otras zonas del cuerpo, las agujas de acupuntura también crean una función muy especial que es acumular energía del campo electromagnético terrestre y se vuelven como antenas de sintonización del campo electromagnético terrestre. ¿Qué significa? Cada agujita que tenemos en nuestro cuerpo en una sesión de acupuntura, de alguna forma nos conecta a la sabiduría de la tierra, ¿no? Como personas modernas, vivimos desconectados de la naturaleza y no hay que sentirnos muy tristes al respecto, es parte de vivir en una ciudad, tiene otras ventajas vivir en una ciudad, más bien hay que pensar en cómo compaginamos la vida urbana, si nos gusta, ¿no? Porque yo creo que hay personas que disfrutan mucho la vida urbana, las que no lo disfruten, pues mejor pensarse en ir a disfrutar de una vida rural, ¿no? Pero si sí se disfruta la vida urbana, entonces la cuestión no es demonizar a la ciudad, sino pensar en cómo me equilibro más biológicamente estando en la ciudad. Y ahí la acupuntura es una gran opción porque, les regreso a esa parte del planteamiento,
Cada aguja que se coloca en el cuerpo, aparte de desbloquear los canales internos, ayuda a recibir información electromagnética de la Tierra. Como no salimos a caminar descalzos, como no abrazamos árboles todos los días, como no respiramos los aromas del bosque que vienen llenos de terpenos, un componente biológico consciente, son como pequeñas esferitas de conciencia de las plantas que nos dan información de la vida, nos dan información de las épocas del año, nos dan información de cómo adaptarnos mejor al nivel de polen que hay en ese momento, cómo adaptarnos mejor a los niveles de composición mineral de la atmósfera que hay en ese momento. Y toda esta sabiduría natural de la Tierra, cuando no interactuamos a diario con la naturaleza virgen, la naturaleza como más intacta de un bosque, de una selva, la forma de cómo podemos tener acceso a esta sabiduría de la naturaleza es a través de esta información que nos llega del campo electromagnético usando las agujas de acupuntura como una antenita para recibir la información. Y por eso la acupuntura a mí me parece maravillosa. Depende, claro, de la apertura de cada persona, porque para recibir información, no, nosotros no somos computadoras, donde una computadora le pones una USB o le descargas un programa de internet, aprietas las teclas y la computadora a fuerza va a recibir la información. Nosotros somos seres de conciencia, por lo tanto, elegimos si recibimos o no la información. Entonces, aunque el terapeuta tenga la mejor intención y aunque coloque perfectamente las agujas, si nosotros tenemos dudas de la acupuntura o estamos muy estresados o por un proceso de conciencia personal, elegimos estar enfermos y fuera de armonía porque es parte de nuestro aprendizaje, parte de lo que estamos viviendo en ese momento, bueno, aunque nos pongan las agujas, no vamos a recibir las frecuencias curativas del campo electromagnético terrestre. Pero si vamos abiertos, si es nuestro momento de sanar, perdón, ya me estoy proyectando de la hora de la cena. No, si es el momento de sanar, vamos a aprovechar este efecto que tienen las agujas. Entonces, no es nada nuevo el biofeedback, ¿no? En China, por 6.000 años, se han usado las agujas de acupuntura como la primera forma de biofeedback que existió. Ahora hay formas más modernas porque ya no necesitamos las agujas, ¿no? Hay quienes nos ponen nerviosos las agujas y también habemos personas muy sensibles. Yo he visto personas, ¿no? Que los ponen así como planta llena de agujitas por todos lados, quedan todo el cuerpo cubiertos y no les duele nada, ¿no? Y hay personas que con 4 agujas ya sienten un dolor muy profundo. Entonces, cada persona es diferente y por eso hoy podemos recurrir a ciertas herramientas eléctricas para enviar esta información que a lo mejor no va a ser tan directa, ¿no? Como conectarnos al campo electromagnético terrestre o como a diario pasar varias horas en la naturaleza, pero igual estimular diferentes partes del cuerpo con frecuencias armónicas ayuda a decirle a esta parte del cuerpo, oye, recuerda que no estás aislada, recuerda que no eres solo el dedo del pie, no eres solo la rodilla, no eres solo el hígado, formas parte de un conjunto de inteligencia biológica en todo el cuerpo, pero además un conjunto de inteligencia biológica que va mucho más allá, que abarca la Tierra entera, abarca muchos climas, abarca incluso especies que migran, ¿no? De una zona a otra del planeta y con ellas traen esta riqueza en el intercambio de conciencia. La naturaleza es tan maravillosa, ¿no? Nosotros podemos ver en las ciudades, ¿no? En los grandes rascacielos, en puentes de asfalto, en carreteras donde aparentemente no hay nada de tierra, no hay agua, aún así vemos salir una plantita, ¿no? Porque la naturaleza es increíblemente adaptativa. La naturaleza todo el tiempo está en diálogo. Para la naturaleza no existe la separación de yo soy Artemio García, yo soy Eloína Martínez. Para la naturaleza todo está conectado.
y todo trabaja de manera armónica para asegurar que la vida tenga los mejores recursos posibles y que siempre pueda regenerarse y adaptarse. Así de maravillosa es la naturaleza y nosotros, claro que formamos parte de ella, pero estamos un poquito desconectados del juego, ¿no? Por eso es que estas terapias de biofeedback o retroalimentación biológica ayudan a, con aparatos electrónicos, recrear los mensajes de la naturaleza, ¿no? Y cuando nos abrimos a escuchar los mensajes de la naturaleza, aunque sea en su versión digital, ¿no? O aprovechando la tecnología para darlos en la comodidad de un consultorio o en la comodidad de una casa, nos volvemos a insertar en esta inteligencia colectiva, ¿no? Que de cierta forma es la inteligencia divina, es la inteligencia que da vida a todo y que nos mantiene conectados a ese misterio que es la conciencia universal. Y bueno, con esta pequeña introducción, o tal vez no tan pequeña, ya me eché un ratito en ella, pero quisiera primero hacer una pausa para ver si hasta ahora en el chat alguien quiere poner una pregunta. Y mientras veo si surge alguna pregunta en el chat, hablarles de que hoy específicamente voy a hablar de cómo se puede modificar la retroalimentación biológica que nos dan nuestras casas. Porque normalmente las casas pues las construyen por temas de estética, de ahorro de materiales o durabilidad de materiales, resistencia al agua, al fuego, etcétera. Pero nunca nadie dice qué retroalimentación biológica te va a dar tu casa, ¿no? Los animales viven en lugares que les dan la retroalimentación biológica que necesitan y hay estadísticas de que los animales digamos, salvajes, no se enferman nunca. Mueren cuando cumplen su ciclo biológico o cuando hay un cambio drástico en el medio ambiente y ya no encuentran alimento, por ejemplo, o agua, pero si no si no es por edad o por un depredador o porque se alteró drásticamente su medio ambiente, cuando ellos están en su ambiente natural y tienen la retroalimentación o biofeedback que la naturaleza les da para mantener su cuerpo actualizado, ellos gozan de perfecta salud. Y esto lo podemos ver incluso en nuestras mascotas un poco. A pesar de que ya pues un poco los sacamos de la naturaleza porque pues viven con nosotros en casas, departamentos, ¿no? Viven en medio de cables eléctricos, de señales de Wi-Fi y además les damos comida industrializada muchas veces y por eso ya tenemos pues perritos con cáncer, con diabetes, ¿no? Con diferentes padecimientos que realmente son de creación humana, ¿no? No son padecimientos naturales a los perritos, pero a pesar de que les estamos metiendo este ruido artificial o esta confusión que los lleva a tener problemas, sobre todo si ya tienen más de 5 o 6 años, empiezan a tener problemitas, pero a pesar de eso, si lo analizamos en términos generales, cuando hemos visto a un perrito con gripa, ¿no? Decir, hoy no me puedo levantar de mi cama porque tengo una gripa terrible, ¿no? O hoy me dio algo terrible del estómago y ni me puedo levantar. Realmente este concepto de las enfermedades como algo recurrente es muy humano, porque los humanos hemos perdido la capacidad de escuchar a la naturaleza. Cuando escuchamos a la naturaleza a diario, o vamos cada semana o cada 2 semanas a que nos ayuden en acupuntura, en terapias más, que usan más tecnología, pero mantenemos este diálogo con la conciencia de nuestro cuerpo completo y también con la conciencia de la sabiduría de la naturaleza, ahí podemos entrar más en este ritmo de personas que no se enferman nunca. A veces no nos enfermamos más por necesidad, ¿verdad? Es decir, no puedo faltar al trabajo y entonces nos aguantamos y en el momento en el que nos dan vacaciones, ¿no? Ahí el cuerpo ¡fum! Dice, aquí aprovecho y empiezo a sacar todo el estrés, toda la toxicidad acumulada, pero esa es una manera, pues, no ideal, ¿no? De llevar la salud. Los perritos, los gatitos que tienen su sabiduría más cercana, ¿no? A lo natural, que a pesar de vivir cerca de nosotros, mantienen
la conexión con el campo electromagnético terrestre todo el tiempo. Ellos hacen yoga, ellos hacen movimientos de circulación de energía por su cuerpo. Incluso el que los perritos se hagan rosca, ¿no? Y como que meten la nariz en su colita. Todo esto es hacer prácticas de cuidado de la energía personal y es gracias a la gran conciencia corporal que tienen las mascotas. Y gracias a su conciencia personal, se enferman mucho menos que los humanos. Así que si pudiera llegar a, por ahora, un resumen temporal y me asomo a los mensajes a ver si hay preguntas, el biofeedback es usar, en el caso de las terapias, diferentes herramientas, ya sean manuales o análogas, por así decirlo, como la acupuntura tradicional, o electrónicas como aparatos de frecuencias, aparatos de estimulación de resonancia electromagnética, de estimulación galvánica, diferentes usos de electricidad y magnetismo para tanto leer el estado actual del cuerpo como intentar captar la atención de partes del cuerpo que pueden estar o faltos de energía o ignorando, por así decirlo, desconectándose de la comunicación con otras partes del cuerpo. Si nosotros a nuestro cuerpo le damos energía y le damos esta retroalimentación biológica de primero conectarse con todos los sistemas del cuerpo, con todas las conciencias, todas las voces que habitan nuestros diferentes órganos, nuestro microbioma, nuestro nanobioma, y por otra parte, también le ayudamos a conectar con el lenguaje de la naturaleza, con frecuencias armónicas, cuando se puede, pues con ir al bosque, con ir a la selva, a la playa. Ahí cumplimos la parte de retroalimentación biológica y si al cuerpo le damos energía más conciencia, energía más retroalimentación biológica, ahí vamos a tener cuerpos saludables y además una manera de no solo de tener salud, sino de tener confianza en nuestros cuerpos, de saber que nuestro cuerpo no de la noche a la mañana va a crear un cáncer, no de la noche a la mañana va a crear una pulmonía, una neumonía, porque muchas veces se cree que las enfermedades son pues como mala suerte, ¿no? O que los cuerpos son muy frágiles y en cualquier momento algo se puede descomponer terriblemente. Cuando nos damos cuenta de que la naturaleza es muy sabia y de que solo con ayudar al cuerpo a tener esa energía y esa retroalimentación o conexión con la conciencia de la naturaleza, solo con eso podemos sentirnos seguros, confiados, muy agradecidos además también de la maravilla que son nuestros cuerpos. Entonces la visión de la biología cambia por completo. Y bueno, aquí me asomo, hago una pausa un momento para asomarme al chat. Bueno, pues por ahora no hay comentarios y preguntas. Entonces, pasaré ya tal cual a la parte de las casas, que se me hace a mí en lo personal bastante interesante porque antes de que me tocara a mí investigar para algunos pacientes, ¿no? Todas las posibles causas que estaban afectando su salud, pues no me había parado tanto a pensar, la verdad, en que la casa donde pasamos tanto tiempo, ¿no? O las oficinas, aunque ahí tenemos menos control, ¿no? En nuestros lugares de trabajo, muchas veces no podemos llegar con un jefe o una jefa y decirle, oiga, ¿qué opinas si cambiamos el filtro de agua y ponemos agua estructurada, ¿no? O se vuelve un poco más complicado en la oficina, pero bueno, la casa de cualquier forma es un lugar donde dormimos al menos, desayunamos, cenamos, pasamos bastantes horas y es un lugar que puede jugar mucho a favor de nuestra salud o que inconscientemente puede estarnos afectando. Y por eso vamos a hablar de primero identificar cuáles son las fuentes de retroalimentación o condiciones simplemente que están presentes en una casa y que nos están dando información biológica no armónica o que nos están dando información biológica que simplemente confunde a nuestro cuerpo. Y vamos a ver los ejemplos de esta lista. El primero de los ejemplos son las habitaciones de concreto.
¿Qué retroalimentación biológica genera estar entre cuatro paredes de concreto todo el día? Bueno, el concreto es muy bueno en cuanto a que no deja pasar el agua. Una capa gruesa de concreto no deja pasar el agua. No se puede poner la capa tan gruesa en el techo, por eso luego hay goteras, pero si se pone una capa, ¿no? de unos 20 centímetros, por ahí no pasa el agua por ninguna forma. El problema de que no pase el agua es que no pasa tampoco el vapor de agua y el vapor de agua es la conciencia primaria de vida. No existe lugar en el planeta donde no haya vapor de agua y exista vida. Aún en el desierto del Sahara, en el Atacama, en cualquier desierto del planeta, hay vapor de agua. Sí en menores cantidades, por eso son menos las especies que se adaptan a vivir ahí, pero sin vapor de agua no hay vida. Y no solo porque necesitamos vapor de agua para poder captar oxígeno del ambiente, sino porque el vapor de agua tiene vesículas minerales que son la materia prima elemental de nuestro cuerpo. Si no estamos respirando estas vesículas minerales, empezamos a tener una nutrición deficiente de minerales. Cuando vivimos entre cuatro paredes de concreto, bueno, de entrada disminuimos mucho la cantidad de vapor de agua que entra a nuestras casas. Sigue habiendo, ¿no? Porque pues tenemos ventanas, e incluso aunque no abramos la ventana en todo el día, pues se cuela un poquito, ¿no? Por abajo de la puerta, por los ductos de ventilación. Va a entrar el vapor de agua a nuestras casas, sí o sí, pero va a entrar pues como apretado, va a entrar así como no fluyendo. eh, y hay otra cosa con el cemento que es, como no permite el flujo libre de vapor de agua y que además este vapor de agua esté siguiendo los movimientos, ¿no? Las corrientes de aire en la naturaleza obedecen no solamente a tal cual la dirección del viento, o mejor dicho, parte de la dirección del viento se da por la interacción electromagnética entre las nubes y el campo magnético terrestre. Es decir, el vapor de agua en la naturaleza siempre está recibiendo energía. Y esta energía toma una forma particular que llamamos iones negativos. Los iones negativos son, por así decirlo, una forma de energía disponible para el cuerpo. Hay muchas formas de energía que podríamos estar en teoría utilizando, pero en realidad el cuerpo fue diseñado para absorber iones negativos. Es la energía que necesitamos, es la energía que nuestro cuerpo absorbe fácilmente. Y en la naturaleza, el vapor de agua funciona como un gran acumulador de iones negativos. Pero si en nuestra casa no está entrando vapor de agua y el que entra no interactúa con el campo electromagnético ni de las nubes ni del núcleo terrestre, entonces es un vapor de agua que está recibiendo pocos iones negativos, está acumulando poca energía disponible para los seres, ¿no? de ese entorno. ¿Y cuáles son los seres del entorno de nuestra casa? Pues nosotros, ¿no? Vivimos con un aire estancado, con un aire poco vital y simplemente no tenemos esa capacidad de tener vapor de agua energizado, que sería como parte primordial, ¿no? de nuestra salud a diario. Otro punto importante de retroalimentación biológica no armónica es todo lo que tiene que ver con los cables que corren por las paredes y más recientemente también la electricidad inalámbrica que circula, ¿no? Sobre todo en formas de señal de teléfono y señal de los módems de internet de nuestra casa. Por ahí se habla mucho, ¿no? De que si el celular causa cáncer, que si el 5G causa muchas enfermedades. Yo les diría, no son eh, tan graves, ¿no? Hay personas muy sensibles que sí pueden tener problemas de salud graves simplemente por exposición eh, ligera o normal, digamos, dentro de la rutina moderna. Pero para la mayoría de nosotros, la rutina moderna de Wi-Fi y 5G y todo lo que hay,
no nos va a hacer un daño grave, agudo, inmediato. Pero ¿qué sí va a hacer? Nos va a estar todo el tiempo saturando con ruido electromagnético. Imagínense cómo sería intentar descansar o intentar concentrarnos para trabajar si todo el tiempo tuviéramos como dos abejas o dos moscas zumbando en cada oído, ¿no? Y no se van de nuestros oídos y por más que las ahuyentamos, llegan otras o insisten y no podríamos trabajar, o sea, nos desesperaríamos porque todo el tiempo estaría el zumbido, ¿no? Estaría, bueno, no sé hacer muy bien el ruido, pero ahí está el zumbido. Y eso más o menos para las células de nuestro cuerpo es vivir rodeados de señales electromagnéticas. No solo es el Wi-Fi, es incluso que todo el tiempo por los cables de luz de nuestra casa hay estática, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado escuchar por las torres de electricidad que hay en las carreteras. Ahora ya en muchos lugares va la electricidad por abajo, pero todavía en gran parte de los trayectos largos de electricidad tienen estas torres gigantes con cables muy gruesos y ahí es tan grueso el cable que a simple oído, ¿no? Es posible escuchar el zumbido eléctrico. Bueno, ese zumbido eléctrico que se escucha en los grandes cables también está en nuestras casas. No es audible para nosotros. Los perritos, por cierto, sí lo oyen, pero para nosotros no es audible, ¿no? Y y no nos molesta, ¿no? A nivel de conciencia humana, podemos trabajar perfecto en una casa, no estamos escuchando ni el wifi ni los cables eléctricos, pero para nuestras células sí lo escuchan. Y dependiendo, ¿no? De qué tanta electricidad usamos, qué tantos módems tenemos en la casa, qué tan cerca estamos de una antena de teléfono, puede ser muy molesto para nuestras células o poco molesto. Pero aunque sea poco molesto, bueno, es desconcertante, desconcertante y también desconcentrante. O sea, sorprende a las células y las desconcentra de sus funciones, ¿no? Entonces, es simplemente un ruido, ¿no? Que va a impedir que tengamos la función celular óptima. Y luego entra otro tema que es, bueno, yo les comentaba hace rato que cuando caminamos en la playa, cuando caminamos, bueno, esto es más en el bosque y en la selva, todo el tiempo estamos recibiendo compuestos aromáticos, que normalmente se habla de que solo son compuestos aromáticos llamados terpenos, pero en realidad también hay aminoácidos volátiles, hay muchos elementos de la vida en la naturaleza que llegan a nosotros, a nuestra piel y a nuestro tracto respiratorio por nariz y por boca. Llegan estas vesículas de sabiduría, estas vesículas de la esencia de la vida, que son minerales y aminoácidos. Y eso se respira de forma natural en la naturaleza, valga el pleonasmo, ¿no? Cuando estamos en nuestra casa, lo que estamos respirando es más, por un lado, la toxicidad del aire, ¿no? Contaminado, de los tubos de escape y todo, que, bueno, sabemos que se acumula en las ciudades, pero además de la toxicidad externa, nuestra misma casa muchas veces tiene recubrimientos en tuberías para impedir que se oxiden, recubrimientos en las pinturas, o más bien, bueno, todas las pinturas comerciales son muy tóxicas, aún sin aplicarles recubrimientos extra, y todo está pensado para repeler el agua, ¿no? En la construcción, el gran enemigo es el agua, y el problema es que se repele con medios artificiales con sustancias químicas que son tóxicas. Y bueno, es una ironía porque en realidad para la casa el agua es una amenaza, el vapor de agua, la humedad en general es una amenaza, pero para nosotros estar en contacto con el agua sería un poco mejor, ¿no? Por eso en la bioconstrucción se usan materiales que llevan una buena relación con el agua y a lo mejor duran menos años, pero crean un ambiente más saludable. Simplemente el que pudiéramos evitar nosotros usar pinturas comerciales, ya nos evitaría exponernos a esta toxicidad continua, porque hay nanopartículas que se desprenden de las paredes, del techo, de las tuberías, y todas estas nanopartículas son pequeñas fuentes de intoxicación diaria. De nuevo, el objetivo de la plática no es irnos a la alarma,
de decir, ay, mi casa me está envenenando a diario, me voy a morir por todo lo malo de mi casa, ¿no? No, en realidad los cuerpos, y yo decía, los humanos somos parte de la naturaleza y la naturaleza es muy adaptativa. Mm, Prosperamos a pesar de los elementos no idóneos de nuestra casa. Pero sí es bueno crear conciencia porque si podemos introducir mejoras a nuestra casa o pasar más tiempo en la naturaleza, en fin, simplemente ir tomando conciencia de cómo contrarrestar eso y ahorita vamos a eso en la siguiente parte o en una o dos diapositivas ya estamos ahí para no hacerlo tan largo tampoco. Es simplemente ir tomando noción de estas circunstancias no idóneas, este entorno biológico que da retroalimentación o estímulos artificiales y cómo podemos compensar los estímulos artificiales para no poner a nuestro cuerpo bajo mucho estrés, para no ponerlo a trabajar como con muchos elementos en contra. El siguiente punto es todo lo que tiene que ver con tanques de agua, cisternas, tinacos, como les decimos aquí en México, a los tanques de agua de la azotea. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, por un lado, la mayoría de nosotros en las ciudades, ahorita yo tengo la suerte, hace rato que no vivo en la ciudad, pero bueno, mis papás viven en la ciudad, los de mi esposa viven en la ciudad y cuando los visitamos, pues digo, sigue siendo parte de nuestra realidad, ¿no? Decir que en la ciudad la mayoría de nosotros nos encontramos con agua que viene del sistema eh, del municipio, el sistema del gobierno de la ciudad y normalmente es agua que pasa por muchas tuberías. Pasa por sistemas de filtrado, normalmente viejo, para intentar quitar contaminación. Y todas estas tuberías, todos esos sistemas de filtrado, pues van dejando partículas de plomo, de asbesto, de diferentes metales tóxicos que van ahí en el agua en cantidades pequeñas, pero bueno, se suman. Y luego eso llega a nuestra cisterna y a nuestro tinaco, y seguro han visto que nuestra cisterna y tinaco, nuestros depósitos de agua, simplemente por el hecho de ser agua estancada, se empieza a degradar, empieza a acumular óxido, empieza a acumular pues componentes que son propios de agua en descomposición más que de un agua vital, ¿no? Y es con lo que nos bañamos, es con lo que lavamos los platos. De nuevo, no es alarmista, podemos vivir perfecto con eso, podemos tener una vida saludable a pesar de esto. Pero hay que tener simplemente la conciencia de que es un agua falta de vitalidad, un agua que no nos está dando el entorno y la riqueza que nos daría el agua de la naturaleza. El siguiente punto, iluminación artificial, me voy a ir un poquito más rápido para acabar cerca de las 9 y respetar el horario de una hora. En la iluminación artificial, ¿qué pasa? Que lo ideal sería que viviéramos con los ritmos del sol, ¿no? Nos levantamos cuando el sol llega a nuestro cuerpo y sentimos el calorcito del sol, nos levantamos. En cuanto ya se mete el sol, empezamos a lo mejor nos quedamos solo con una vela, como antes, con el fuego, cenamos, platicamos un rato, cerramos el día, pero ya en un modo de descanso, ¿no? Y digamos, antes de la luz eléctrica, era muy fácil para nuestro cuerpo ver cuándo era el modo de descanso. La luz eléctrica no tiene, bueno, primero hace posible, ¿no? Que durante todo el día trabajemos al mismo ritmo, porque la luz eléctrica nos da la iluminación constante, pero además a diferencia del sol, que trabajar en el sol nos da la riqueza de todo el espectro de luz, la luz eléctrica convencional de las casas, del 99% de las casas, son focos ahorradores, son focos que se concentran en iluminar lo más posible y gastar la menos energía posible. De nuevo, son muy buenos para términos de ahorro, para términos de durabilidad, pero son malos en el sentido de que nos exponen sobre todo a espectro de luz azul y luz verde fosforescente. Son luces muy artificiales que iluminan mucho, pero que no permiten a nuestro cuerpo tener la riqueza del sol, ¿no? La riqueza de la luz como existe en la naturaleza.
Y vamos por último a la parte de pisos industriales y todas las capas de aislamiento que tiene una casa. Esto también tiene que ver con evitar que suba la humedad. Y hay otras formas de hacerlo sin pisos industriales, pero normalmente una casa está completamente separada de la tierra y por lo tanto no nos da el acceso directo a reabastecernos de los electrones que la tierra nos da cuando caminamos sobre ella más directamente. Entonces, bueno, yo les voy a contar lo que desarrollé en esta empresa específicamente en México, pero ustedes pueden encontrar diferentes formas de hacerlo en el país donde estén, cómo ir introduciendo ciertos elementos, porque son elementos que hoy son fáciles de conseguir en línea, con terapeutas, pueden recomendarles cómo mejoro el agua de mi casa, cómo mejoro la iluminación de mi casa, ¿no? Cómo mejoro la presencia de iones negativos en mi casa, el aire de mi casa. Y al cuidar estos elementos es traer la sabiduría de la naturaleza, traer el poder regenerativo de la naturaleza a que esté jugando a favor de su salud todos los días. Y cuando tienen un poquito, aunque sea un poquito del entorno restaurativo de la naturaleza, lo logran recrear adentro de sus hogares, entonces la salud fluye de forma mucho más fácil. Vamos a ver, les voy a contar rápido de lo que algunas de las herramientas que yo manejo. En la parte de agua, ¿qué podemos hacer? Eh, si tenemos la oportunidad, ¿no? Lo más barato, si tenemos patio, si tenemos jardín, pedirle a un plomero que nos instale algo para que tengamos agua circulando. No solo una fuente ayuda, pero lo ideal es que sea un circuito donde haya agua circulando por una canaleta, puede ser idealmente una canaleta de cobre o una canaleta incluso de cemento puede funcionar, pero que no sea de plástico de preferencia. Y bueno, tener agua circulando en un patio y nosotros pasar tiempo, ¿no? En ese patio donde circula el agua. Si no tenemos un patio donde es más fácil hacer esto, la solución que yo creé para departamentos, para casas, donde no es viable tener un circuito de agua externo, es poner un circuito con tubería de cobre y cubrirlo con mampostería, ¿no? Cubrirlo con friso o cornisa en el techo y abajo con zócalo o con mampostería de suelo. Entonces no tienes que tener el cobre, así la tubería de cobre visible, o la puedes tener si te gusta cómo se ve la tubería de cobre, pero si no puede quedar oculta y que siempre esté circulando agua por tu casa. ¿Por qué? Porque el agua al circular genera iones negativos y a las tuberías se les ponen respiraderos para que haya vapor de agua lleno de iones negativos, llenando tu casa de este vapor de agua que encontrarías en la naturaleza. No crean que es un vapor como el de la regadera, ¿no? Es un vapor muy sutil, es un vapor invisible. Eh, pero es el vapor que tenemos cuando caminamos por el bosque y estamos respirando agua en pequeñas cantidades, aunque no lo notemos. Se nota en las mañanas, ¿no? En las mañanas es muy visible porque hay tanta agua en las plantas que si hace frío o hay un poco de contraste de temperatura entre la noche y cuando sale el sol, se puede ver un poco de vapor saliendo en algunos bosques, en algunas selvas. Pero aunque la concentración de agua es menor, ya en las horas donde no es el cambio de la noche a la mañana, aún así todo el día hay vapor, ¿no? Entonces, la idea es traer estas cantidades constantes de vapor y de iones negativos al interior de nuestras casas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Introducir aparatos que generen la frecuencia Schumann al menos una hora antes de dormir, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet aparato de frecuencia Schumann, así como está escrito aquí, lo resalto aquí, la frecuencia natural de la Tierra es la frecuencia Schumann, y hay diferentes aparatos que les ayudan a tener como esta señal. Digamos, de decirle al cuerpo, estás seguro, estás conectado a la tierra, estás conectado a la sabiduría de la naturaleza.
y dormir con esa señal es muy, ayuda a restaurar, ¿no? Y hay que ver cada aparato, algunos están diseñados para toda la noche, otros solo unas 2 o 3 horas y se apagan, pero ver qué aparato está disponible en su país, se los recomiendo mucho. Aquí en México, el que yo ofrezco tiene un punto extra o una función extra que es que también purifica el aire de tu habitación. Entonces, toda la noche puedes dormir sabiendo que las nanopartículas tóxicas de la pintura, de los recubrimientos, de otras cosas, incluso de la contaminación de la ciudad, este aparato las neutraliza y además está emitiendo esta frecuencia de descanso que es el regalo de la naturaleza para nosotros todas las noches. Si alguna vez han acampado y han dormido directo sobre la tierra, sin bolsa de campaña, porque la bolsa de la campaña o el sleeping bag justo te aísla un poco del campo electromagnético natural, pero si duermen sobre colchoneta, eh, y no se meten en la bolsa de plástico, si duermen sobre la colchoneta se siente uno muy diferente al despertarse después de dormir toda la noche sobre la tierra. Claro, se despierta uno energizado, pero a lo mejor también con dolor de espalda si no estamos acostumbrados a dormir en el piso. Por eso este tipo de aparatos, ¿no? Pues nos permite tener esa frecuencia tranquilizadora y al mismo tiempo la comodidad de un colchón, ¿no? ¿Qué otra cosa? Buscar en nuestro país, en nuestro caso, en México, les recomiendo pues acercarse a nosotros porque tenemos los proveedores ya trabajados, pero si no, investigar en su localidad dónde pueden conseguir focos de espectro completo de luz, ¿no? E ir reemplazando, son un poco caros, pero ir reemplazando primero donde pasan más tiempo, ¿no? Y a no ser comedor, el estudio, y luego ya la habitación, el dormitorio y luego ya, pues poco a poco toda la casa, ¿no? De ser posible, cambiarlos a focos de espectro de luz completa, porque aunque no tienen el 100% de la luz natural, recrean el 95% del espectro solar, ¿no? Entonces, es lo más parecido a tener la luz del sol adentro de la casa y además, los sistemas que nosotros manejamos hacen la transición en la noche a dejar solo los colores del fuego, ¿no? Los colores nocturnos, el infrarrojo, el ámbar, y al mismo tiempo que se sienta natural, ¿no? No que se vea todo rojo, es como la luz de una fogata. Y con la luz de una fogata, nosotros por adaptación, ¿no? De miles de años, los miles de años que la humanidad se ha reunido en la noche al fuego y con las velas, las antorchas, ya podemos procesar muy bien ese espectro de luz de noche y es como lo ideal, ¿no? Para descansar, para entrar perfecto al ritmo de restauración por la noche. Está la parte de comprar estructuradores de agua para tuberías y también filtros para que después del depósito de agua, antes de ir a la regadera, eliminemos todos los metales pesados, todo el resto de contaminantes, cloro, varias cosas por ahí que pues que va absorbiendo la piel de nuevo en cantidades muy pequeñas, no nos van a hacer un daño drástico, ¿no? Pero a lo largo de los años se vuelven fuente de estrés, fuente de estímulos artificiales para el cuerpo, fuente de confusión que nos impide nuestra armonía celular, ¿no? Nosotros manejamos 3 niveles diferentes de filtros y de estructuradores de agua y es tal cual cualquiera de las opciones te da la opción de bañarte como directo bajo una cascada, ¿no? Ese efecto revitalizante de un agua cargada de iones negativos, de un agua completamente pura, lo podemos tener en casa, ¿no? Con los aparatos correctos y ahí dependiendo del presupuesto, pues es para una sola regadera, para toda la casa, en fin, es también cuestión de ir haciendo cambios poco a poco y en algún momento a lo mejor una parte del sistema, primero el filtro, luego el estructurador de agua para generar los iones negativos y ya en 2 etapas, pero se logra tener esta agua que se vuelve muy restaurativa. De por sí, quizá muchos de ustedes han notado alguna vez que simplemente el bañarse, ¿no? Te puede llenar de energía entre el calor, lo refrescante del agua. Realmente el agua
pues es un regalo todos los días, ¿no? Y meterle este componente adicional para quitarle los tóxicos y llenarla de energía, bueno, se vuelve muy terapéutico. Esta parte que a lo mejor es mi favorita, que yo creo que eso sí no lo van a encontrar en ningún otro lado, solo con nosotros, diseñar el paisaje magnético de tu casa, ¿no? Eh, Les damos un aparato donde pueden programar diferentes frecuencias que les recomendamos y frecuencias para estimular diferentes órganos, para trabajar diferentes emociones positivas. Y esto lo conectan a, ya sea a una red solo en su habitación o a tubería de cobre si lo van instalando en diferentes partes de la casa. Y tanto el agua como el cobre van a estar resonando en estas frecuencias armónicas. Junto a eso, o sea, esa es la parte como más avanzada, pero si quieren algo más sencillo, hay armonizadores que tienen algo que se llama bioresonador. Son dos capas de cobre en chiquitito que por así decirlo, son antenas receptoras del Wi-Fi, del 5G, de todo lo que haya electromagnético artificial en tu casa, lo toma y lo convierte. Es como si fuera un adaptador de sonido y que va limpiando el sonido, pero aquí lo que va limpiando es la frecuencia electromagnética para, en lugar de pelearnos con el Wi-Fi, ¿no? Hay aparatos que te dicen, ah, yo te bloqueo el Wi-Fi, pero realmente si te bloquearan el Wi-Fi, pues no tendrías internet, entonces es un problema. Y estas herramientas que yo he ido descubriendo con los años, lo que hacen es tomar, aprovechar que estamos llenos de 5G, llenos de Wi-Fi, de todo, de la perdón, de la estática, este ruido de estática que no oímos, pero está por nuestras paredes, por los cables de electricidad. Tomar eso, que al final es energía, solo es energía no compatible con nuestro cuerpo, lo pasa por el concentrador de cobre y lo convierte a energía sí compatible con nosotros, ¿no? Entonces es una forma excelente de dejarnos de preocupar por el Wi-Fi, por el 5G y al revés, decir qué bueno que existen porque gracias a este adaptador ahora se vuelven fuentes de salud para mí, pero ya convertidos, ¿no? Optimizados para las necesidades biológicas de nuestro cuerpo. Y por último, sí, por último, esto que es para colocar en la cama, pero también está la opción que nosotros damos y otras personas no tienen, de un edredón con microfibras de cobre y con musgo. El musgo tiene una propiedad muy única de guardar la conciencia de la planta, o sea, aunque el musgo ya esté seco, guarda la conciencia de la planta y todo lo que aprendió durante el tiempo que estuvo en el bosque. Y hay una empresa en particular de Alemania que fue la primera en la que yo descubrí lo maravilloso que puede ser usar ropa rellena de musgo, dormir, ¿no? Con edredones rellenos de musgo, porque de cierta forma es traer la conciencia de la naturaleza a tu casa. Y a eso le sumamos la parte de la base de colchón para conectar a los electrones de la Tierra, lo que se conoce como grounding o como earthing, que es simplemente aprovechar que la Tierra todo el tiempo está teniendo electrones libres, de cierta forma son iones negativos, no en el aire, sino iones negativos que están directamente disponibles en la superficie terrestre. ¿Y qué se hace? Se toma una varita, o si ya tenemos nosotros una conexión física a Tierra, esta base de edredón puede ir directo al enchufe más cercano, directo al contacto eléctrico más cercano, y si la casa tiene conexión a tierra, aprovecha para tomar de esa varilla a tierra los electrones que todo el tiempo está emitiendo la tierra. Si no, te instalamos, se puede instalar, si ustedes lo compran por su cuenta, se puede instalar una conexión directa a tierra para que sea todavía más directo de la tierra a la base de tu colchón. ¿Cuál es la magia de poder recibir estos electrones naturales de la Tierra durante toda la noche? Que tu cuerpo recibe, ¿no? La energía restaurativa
tendríamos si durmiéramos afuera en la naturaleza, ¿no? Entonces, las personas que usan esto, y es de verdad de las herramientas de salud más maravillosas que a mí más me emocionan de recomendar, despiertan con niveles de inflamación muy por abajo de los que tenemos normalmente cuando dormimos sin esta herramienta, con mucho menos dolor si es que tenemos dolor crónico, y si estamos saludables, pues despertamos fresquitos, despertamos energizados, despertamos como deberíamos despertar en la naturaleza, ¿no? Porque el provecho que se le puede sacar a todas las funciones de activación de conciencia regenerativa que el cuerpo tiene durante el sueño, nosotros tenemos el sueño, pero no tenemos la fuente de energía maravillosa que es la Tierra. Si juntamos el sueño con la fuente de electrones constante de la Tierra, pues tenemos un sueño increíblemente reparador, donde se disparan nuestros niveles de antioxidantes, se disparan nuestros niveles de péptidos antiinflamatorios. Y ahí recordar nada más que para la medicina convencional, para la biología convencional, estos péptidos solo son químicos. Para la biología del agua, estos péptidos tienen conciencia, entonces no solo están creando un efecto regenerativo, también están informando a tu cuerpo, dándole tranquilidad, dándole certeza de que toda la noche estuviste recibiendo energía, dándole certeza de que todo está funcionando bien y todo está en sincronía, ¿no? Todo está en una función armónica a nivel organismo. Entonces, bueno, esto es un poco de qué significa la palabra biofeedback, porque está empezando a hablarse mucho en diferentes terapias de que hay que tener un biofeedback saludable, es decir, vamos a darle retroalimentación al cuerpo para que pueda comunicarse mejor, para que pueda distribuir mejor la energía. Y en el caso específico de las casas, que fue el enfoque para la presentación de hoy, ver que la información que nos rodea, la energía eléctrica que nos rodea, la energía en forma de luz que nos rodea, en forma de eh, el aire que respiramos, porque todo tiene energía, ¿no? Y la cuestión es, ¿te vas a rodear de energía compatible con tu cuerpo? ¿Te vas a rodear de energía que ayuda a regenerar las funciones biológicas? ¿O te vas a rodear de energía que te confunde, que hace un poco como cortocircuito, que le pone más trabajo a tu cuerpo en lugar de facilitarle el trabajo de restauración y de equilibrio? Y bueno, hasta ahí llego por ahora. Voy a ver en el chat alguna, unos comentarios. Bueno, Vicky nos dice qué buenos puntos ha tocado. Ya había escuchado, pero no tan detallado. Muchas gracias. Lula nos agradece la presentación también. Y nos preguntan ahí por la grabación. En los chats de Anamaya, dejé un par de meses de dar, como un mes y medio, ¿no? No estaba dando muy seguido, pero ahora ya hay, Gloria ya les pasará cada plática, igual que los otros ponentes de Gloria, va ella compartiendo ahí, los links. Entonces va a compartir el link. ¿Qué más? Ah, ahí está el teléfono de Aida, que es mi esposa y me ayuda a llevar las consultas por si alguien quiere agendar consulta. Y mencionan que son de Anamaya para tener este, una consulta personal. Hay consultas por Zoom informativas, ¿no? Para simplemente orientarlos de lo mejor que pueden hacer donde se ubiquen. Y si quieren venir en persona, doy terapia en un centro naturista que está entre Valle de Bravo y Zitácuaro, como a hora y media de la Ciudad de México. Bueno, de Santa Fe, mejor dicho, porque Ciudad de México es muy grande. Si vienen del sur de la ciudad, pues pueden hacerse hasta 4 horas acá, ¿no? Depende del tráfico, pero de Toluca sí está muy cerca, de Santa Fe en Ciudad de México está muy cerca, pero bueno, ahí la idea es venirse una temporada larga, tomar varias terapias, disfrutar de la naturaleza. Y si no, para quien quiere algo de un solo día, en Metepec también recibo. Metepec está a 40 minutos de Santa Fe, también Ciudad de México. Y bueno, para la gente que es de México es una opción. Y está la opción de las consultas por Zoom para quien quiera de otros países.
Y bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, varias personas nos agradecen. María de los Ángeles, Cecilia, muchas gracias por conectarse. Pilar nos dice gracias por la información. No pensé ni imaginé. Sí, qué bueno que pues que sirve para reflexionar, para ir teniendo más información. Lili, Cristi, nunca, ahorita lo leí así, pero hola Cristi, qué gusto escucharte por aquí. Em, Pregunta, ¿cómo es el mantenimiento del edredón relleno con musgo y fibras de cobre? Bueno, el musgo está completamente seco, entonces no requiere mantenimiento, ¿no? El médico con el que tomé una formación de este tema, de tecnologías sagradas para la vida cotidiana, él tiene un chaleco que ha usado 20 años y no le ha hecho nada al chaleco. Eso sí, no lo lava, solo lo cuelga al sol, ¿no? Para airarlo, no es bueno mojar el musgo. Entonces, quien use este método, pues sabe que su edredón, la forma de limpiarlo, ¿no? Es tallarlo con un cepillo, colgarlo al sol, pero no se puede lavar. Pero fuera de eso, no se requiere mantenimiento. En Perú habrá esa tecnología, nos pregunta Pilar. Y bueno, ahí pueden ustedes investigar por su cuenta o pueden agendar una consulta de Zoom para orientarlos sobre lo mejor que se puede conseguir en Perú. Lore nos da las gracias y bueno, creo que hasta ahorita este, ahí pone alguien el correo. Yo creo que Gloria nos puede ayudar a ese correo también. Mandar esta presentación, la podemos mandar al correo o a WhatsApp si alguien la pide, se las compartimos. Y em, bueno, Cristi nos dice específicamente en Lima hay moho cuando no se ventila bien, sobre todo en invierno. Bueno, no, de eso no te preocupes, no le sale moho al musgo, porque primero va adentro del algodón y además el cobre actúa como un preservador natural, ¿no? Entonces, la función del cobre es justamente esa, impedir que salga moho, que salga cualquier tipo de hongo. Además bueno, las funciones de acumulación de energía naturales que tiene, ¿no? Silvia Minjarés, hola Silvia, mucho gusto saludarte también aquí en el chat. Virginia, muchas gracias doctor, ya no lo vi completo, pero se escuchó muy interesante lo que le tocó. Gracias, pues ahí va a quedar em, va a quedar grabado y también ahí colocó un enlace del grupo de WhatsApp Gloria para quien quiera tener ahí en automático ya me explicó Gloria, bueno, ya aclaro ahí que no envía personal a correo, más bien es que se unan al grupo. El grupo, a ver, le voy a dar clic para ver qué dice. Bueno, es el grupo general de Anamaya y pues eh, ahí pueden tener, ¿no? YouTube completo. Pero bueno, en las grabaciones que sube Gloria a YouTube, pero también en el número de WhatsApp de Aida, que puso por ahí para agendar citas, ahí también, si alguien quiere informes de una consulta, bueno, ahí también pueden solicitar que se les mande esta presentación en concreto, porque ahí hay como, bueno, pueden revisar más a detalle los sistemas, ¿no? Que yo recomiendo. Y, bueno, Cristi dice, mis gatos duermen con nosotros y ensucian los edredones. Dices que no se puede lavar. Bueno, pues sí, ese es un problema. Si tenemos mascotas, no es lo óptimo, pero bueno, en ese caso te recomendaría solo la base de grounding. Esa sí es una base lavable, no hay ningún problema. Entonces, lo del musgo es un extra lindo, pero ya con tener el flujo de electrones con la base de grounding, ya eso marca mucha diferencia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Qué gusto poder saludar a varios de los que ya hemos compartido varias veces y a los nuevos que se conectaron por primera vez, pues gracias.
Carlos, Ahí ya verán cuando vean una plática de biología holosómica o sí, de eso. Carlos Millán, Justo, esperemos antes de que que te vayas, nos antes de que te recomienden y vayas, te escucho, sí, sí, antes Gloria. de que te vayas, ¿podrías explicarles así rapidito sobre el diplomado que creo que abarca todo esto que nos estás compartiendo ahora, el día de hoy? Ah, claro. Bueno, Cristi y algunas otras personas, ahorita no recuerdo si Silvia lo ha tomado diferido, pero varias personas de Anamaya o estuvieron en el diplomado en vivo, como Cristi, o han tomado el diplomado en grabaciones. Entonces también quien le interese tener como una visión a profundidad de lo que es la biología del agua o la biología holosómica, que los holosomas son como la unidad de conciencia base cuando vemos al cuerpo como un ecosistema de agua. Gloria les puede dar información para que puedan tener acceso. Son 8 módulos y bueno, cubrimos, digamos que le echamos un vistazo a todos los sistemas del cuerpo, todos los órganos, pero ahora desde esta perspectiva de la conciencia y de cómo si tenemos energía y le damos información biológica a nuestro entorno de agua, pues todo fluye en la salud, ¿no? Otra pregunta que surgió por ahí, de Pilar. Yo hago tratamiento para eliminar grasa localizada y toxinas. Bueno, lo de grasa localizada sí tenemos un aparato, eso es más fácil. Toxinas, damos un kit para quelación en tina de baño. Si no tienen tina en casa, pueden comprarse unas portátiles que ahora ya venden, muy ligeritas y eso se puede hacer para toxinas. En el caso de células alteradas o tumores malignos, bueno, yo ahí y les invitaría de una vez a cambiar la palabra malignos. No son tumores malignos, son tumores confundidos, ¿no? Ellos están haciendo lo más benigno para ellos mismos. Ellos están intentando sobrevivir porque creen que el resto del cuerpo los ha abandonado, se sienten faltos de energía y un tumor por eso se reproduce tan aceleradamente. Se reproduce porque está en modo de supervivencia, en modo de crisis. Cuando al tumor le volvemos a dar energía y lo volvemos a hacerse sentir aceptado por el cuerpo, entonces las células regresan a su función normal y, y nada, si tenemos opciones para hacer eso. Tenemos la pregunta de Cristi, para hacer contacto a tierra cuando vives en edificio, ¿cómo haces? Pues te mudas del edificio. No, habría que investigar, habría que investigar si hay alguien, no sé, el encargado en la administración, en la junta de vecinos, alguien que tenga los planos eléctricos. Normalmente, por disposición, pero no todos lo cumplen, por seguridad contra incendios, toda la instalación eléctrica del edificio debería ir conectada a varias tierras físicas. ¿Qué significa la tierra física? Una varilla tal cual, normalmente de acero, enterrada varios metros a profundidad. Esta varilla le da seguridad a la casa para que no se, bueno, un edificio, que no haya sobrecarga eléctrica, ¿no? Si cae un rayo, si falla la torre más cercana de energía y hay una descarga muy súbita, en lugar de que se vuelen los cables y pueda haber un incendio, la descarga se va a tierra, ¿no? Porque la tierra tanto da mucha energía como tiene la capacidad de absorber energía eléctrica a cantidades enormes, ¿no? Por eso, por normativa, todos los edificios, en las casas es más confuso porque ahí no hay tanta inspección, hay quien hace su casa con un trabajador más informal y ahí al menos en México, es más común que haya casas sin varilla, aunque deberían tener la varilla de varios metros a tierra. Pero en edificio por lo general la tienen. Entonces, si ya tienes la varilla, es muy fácil. Conectas tu base de colchón al contacto eléctrico y eso en automático revierte el ciclo, ¿no? En lugar de que está diseñado para que no absorbas, digamos, la electricidad local, ¿no? De los cables, sino que absorbas la energía directa de la Tierra. O sea, el diseño está para que
sí, puedas tener el grounding sin necesidad de tú directamente sacar tu varilla desde el octavo piso, ¿no? E intentar poner una varilla gigante. No hace falta si compruebas, ¿no? Y lo puedes probar, yo diría, si por alguna razón no están los planos eléctricos del edificio o no te dan acceso a ellos, pues compra esto, y si no, ¿no? Lo que puedes hacer es, tal cual, tú que tienes gatitos, aprovecha, compra muchas cajas sí, a la arena natural, ¿no? Porque ahora ya hay arena sintética, pero la arena natural te puede dar un efecto de grounding. Entonces, en el peor de los casos, si no tienes tierra, eh, puedes obtener un poco de energía de la arena para gato, la, la, la sacas al sol, o sea, pero no, olvídate, esa es mala idea porque tienes gatos, entonces te la van a ensuciar, ¿no? Yo me imaginaba un escenario ideal donde puedes tener arena sin que alguien la ensucie. Si puedes tener arena sin que alguien la ensucie, es una forma de tener acceso a un poquito de electrones durante la noche. Pero lo ideal es que vaya ¿no? Directo a tierra porque es mucho más el flujo de electrones que va a haber ahí. Y bueno, pues bueno, creo que ya ahora sí, son 9:20, podemos ir cerrando. Y pues nada, muchas Muchísimas gracias a todos, a Gloria por la organización, y que pasen muy bonita noche y nos veremos el siguiente sábado. Sí, ya la idea es retomar cada semana y ya este horario nos funcionó a Gloria y a mí. Entonces esperamos verlos el siguiente sábado los que puedan. Si no, ahí quedará en YouTube. Bueno, pues gracias a todos. Que pasen gracias. muy bonita noche, que estén bien. Igualmente, Carlitos, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Gracias. Vicky, por estar. Hasta pronto, chicas. Muchas gracias, Muchas gracias, Carlitos. Un Carlitos. gusto verte de nuevo. Gloria, Gracias, gracias gracias. por Nos invitarnos. vemos Bueno, mañana en nuestras clases de autoconocimiento para aquellos que deseen ingresar. ya. Bendiciones. Hasta pronto.